estamos, con la ayuda de Dios, proponiendo en nuestro corazón, o hemos propuesto en nuestro corazón este año, enseñar lo que tiene que ver con los principios de la vida cristiana, principios que nosotros entendemos que están incluidos en su palabra, pero también son principios que se asume que como cristianos nosotros debemos tener en nuestras vidas, pero que cuando vamos a nuestra vivencia, que cuando vamos a la realidad de lo que vivimos como hijos de Dios, muchas veces quedan como que en faltantes. Durante estos domingos hemos estado enseñando y somos conscientes de que no han sido mensajes tal vez que produzcan muchos aleluyas o mucho gloria a Dios, pero sí creemos que son mensajes que forman carácter, mensajes que te van a llevar a vivir el estilo de vida que Jesús quiere que vivamos, porque de algo estamos convencidos, y es que la vida cristiana no es el hacer que tú y yo podamos traer delante del Señor, que la vida cristiana es ser en Dios. Amén. Y cuando tú permites que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y trabaje en moldear y formar tu carácter, entonces cada día, dice la Escritura, que tú te irás pareciendo más al Señor. No es el talento, no es el don, no es el ministerio siquiera lo que garantiza que tú y yo hemos conocido al Señor. Es un carácter forjado por Dios, y un carácter forjado por Dios es un carácter que se muestra conforme a los principios establecidos por Dios. Y por eso hemos querido enseñar durante ya algunos meses sobre estos temas que, bueno, a veces no son fáciles de enseñar, a veces somos muy conscientes que no gustan, pero es nuestro deber como pastores enseñarles. Quiero que vayamos a Santiago capítulo 4 versículo 11. Si usted tiene para anotar y quiere colocarle un título a este mensaje, llámele un pecado sutil. Un pecado sutil. Santiago 4:11 dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. Acompáñenme por favor, Números capítulo 12. Números capítulo 12. ¿Me dicen amén cuando todos lo tengan? Si la persona que está a tu lado no trajo Biblia, por favor comparte con ella la escritura. Moisés tomó por mujer a una cusita, y por causa de ella María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella es suficiente para venir a nuestros espíritus y hacer aquello para lo cual has enviado. Pero en esta mañana, Señor, por tu gracia, tú nos has permitido compartir con la iglesia que se reúne en esta sede. Ruego en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, que te reveles a nuestros corazones, que nos des oídos espirituales para oír lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Cristo. Amén. Yo quiero hablar en esta mañana sobre un pecado sutil, un pecado llamado murmuración. Cuando nosotros hablamos de murmuración, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo definen como hablar mal de una persona ausente, pero de cosas que el que habla o el que escucha conocen, aunque no tienen por qué
comentarlo. Eso es murmurar. Algunos pueden confundir la murmuración con la difamación, que es quitarle la fama a alguna persona, diciendo de él en su ausencia, siempre en su ausencia, cosas malas que él o los que escuchan no conocen y que no hay por qué decirlas, aunque sean ciertas. Calumnia, a diferencia, es decir con mentira cosas malas de alguien que no esté presente para perjudicarlo. Eso es lo que un lenguaje o un idioma o un diccionario secular define como murmuración, como difamación o como calumnia. Pero lo que a nosotros nos compete en esta mañana es qué piensa Dios acerca de la murmuración. Y lo primero que quiero que veamos es que para Dios la murmuración es pecado. Estamos en Número capítulo 12, por favor, vamos a leer el versículo 11. Ahí mismo en el capítulo que acabamos de leer, dice: ay, Señor mío, le dijo a Moisés, o sea, Aarón le dijo a Moisés: ay, Señor mío, no hagas caer sobre nosotros este pecado. Lo que hemos hecho es una locura. Hemos pecado. Esta es la nueva versión contemporánea. ¿Alguno de ustedes tiene la versión del 60? Reina Valera, ¿lo puede leer en voz alta? Bien fuerte. Ese mismo texto. No es el eco, es que ahí hay otra hermana. En ambas versiones a la murmuración se le denomina como pecado. Y lo que en esta mañana quiero que nos centremos como iglesia, y el que tenga oídos para oír, oiga, es que a nosotros no nos interesa lo que un diccionario dice, lo que la gente considera, sino lo que Dios dice acerca de la murmuración. Y dentro de los deberías o de lo que no debemos hacer está el no murmurar, y lleva la categoría de pecado. Murmurar para Dios es pecado. Es o fue en esos momentos de la historia que acabamos de leer considerado tal pecado que Dios trajo juicio sobre María y su hermano Aarón, que a su vez eran hermanos mayores de Moisés, por murmurar contra él. Miren, el daño de la murmuración o el concepto del pecado de la murmuración no consiste si lo que se está diciendo es verdad o es falso. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes han leído la historia que acabamos de leer? ¿Cuántos la han visto, la han estudiado? ¿Saben lo que pasó, todo el proceso de Moisés? Levanten su mano. Yo les hago una pregunta, los que saben de qué estoy hablando en este texto. ¿Era cierto o no alguna de las cosas por las cuales estaba murmurando María y Aarón? ¿Eran ciertas o no? Eran ciertas. Ellos estaban quejando de que su hermano menor había escogido como esposa a una mujer de Cus. Una mujer, o le llamaban la cusita, era una mujer de tez morena, o como me decía mi esposo en el otro culto, de color. Era una mujer de color, pero más que el color, era de una nación procedente diferente al pueblo de Dios, del cual Dios había dicho que no se juntasen. Aparentemente Aarón y María tenían razón. La pregunta entonces, ¿por qué Dios lo consideró pecado y por qué Dios trajo juicio sobre María? Porque lo dijeron en el lugar equivocado. Eso es murmurar. Dios no cuestionó si era verdad o mentira. Lo que Dios les cuestiona, lo que Dios le condena, es la motivación con lo que lo hicieron
y el lugar en donde lo hicieron. Porque era cierto. El problema es que ellos no fueron donde Moisés, ni siquiera ellos fueron donde su cuñada y le dijeron: tú no perteneces a nuestra familia, no deberías estar dentro de nuestra nación, sino que hablaron entre ellos. Pudo ser solo entre ellos, porque otra cosa, no es pecado por el grupo de personas que se involucren. Una murmuración simplemente necesita de dos, simplemente en el lugar equivocado. Durante las reuniones anteriores se me han acercado hermanos a decir: pastora, ¿qué cierto es eso? Y a veces nosotros no estamos conscientes de que estamos pecando porque es tan sutil. Sin darnos cuenta, la mayoría de nosotros en algún momento ha murmurado. Es tan sutil que se parece muchas veces a peticiones de oración. Hermano Iván, yo necesito que oremos por el pastor. Tú sabes, el pastor, tengo una carga en mi corazón por el pastor. Y el hermano Iván está oyendo, es lo que pasó María y Aarón. María inició la murmuración y contaminó a su hermano. Y ustedes van a ver también la diferencia que hace Dios en el que inicia una murmuración y el que se deja arrastrar por la murmuración. Y yo vengo donde Iván y le digo: sabes, tengo días enteros orándole al Señor, hay algo aquí en mi corazón, una carga por el pastor. Iván dice: sí, hermana, ¿y de qué vamos a orar? No, pero déjame y te cuento primero de qué se trata el sentir que tengo. Es que tú sabes quién ve al pastor. Yo supe esto y esto y esto. Y el hermano Iván, sin darse cuenta, hablo del hermano Iván Silva, esto es un ejemplo que estoy poniendo. El hermano Iván, sin darse cuenta, dice: ¿cómo va a ser, hermana Patricia? Sabe que yo también me enteré. No puedo creer. ¿Quién ve al pastor Iván con esa carita? Y mire, no, sí, pero hay que orar. Cuando empezó a narrar todo lo que es o no es, eso dejó de ser una petición de oración y se convirtió en una murmuración. Por eso digo que es tan sutil. ¿Y cuántas veces no ha venido gente a nosotros a decirnos cosas? Y nosotros seguimos la corriente y pensamos: no, es que eso me lo dijeron a mí, yo no tengo culpa. Dios llamó a cuenta a Aarón y a María. A cada uno le dio una porción, pero a los dos los llamó, porque para Dios la murmuración se llama pecado. No le da otro calificativo, es pecado. No importa si lo hacemos extensivo o no. Aquí no se nos dice si ellos lo hablaron con el pueblo, si ellos lo llevaron al resto de los 70 ancianos que habían sido constituidos. Dios lo que vio en ellos fue su falta de sinceridad. Cuando tú eres una persona sincera, tú no murmuras, tú vas y confrontas. Por eso es que Santiago, en el capítulo que leímos, él habla que deben huir, escapar, que no hagan, que no practiquen la murmuración. Porque la murmuración para Dios es pecar. Es más, la Biblia enseña en Jeremías 6:28, hermanos, que habla de los que murmuran como de gente corrupta. Dice Jeremías 6:28: porque todos ellos, escuchen, son rebeldes, porfiados, chismosos y corruptos. Y estaba hablando de un pueblo que andaba murmurando en contra de Dios. La murmuración Dios la considera como una obra de corrupción, de maldad en el corazón del hombre. Un corazón libre de sentimientos dañinos no murmura. El que murmura tiene un corazón enfermo y es un carnal. Eso es lo que dice Santiago capítulo 4. Si usted lee en su casa con detenimiento este capítulo, va a darse cuenta que
capítulo 4 de Santiago habla de la amistad con el mundo y corrige a la iglesia de ese tiempo, de ese lugar, a que no se hagan amigos con el mundo, porque esa congregación, esa iglesia naciente estaba volviendo a practicar obras de la carne, y dentro de la lista de las prohibiciones del apóstol a esta iglesia está el no murmurar, el no hablar mal los unos contra los otros. No es espiritual hablar del otro cuando no está. No es espiritual murmurar del hermano. No es espiritual murmurar de tu jefe. Ay, pastora, pero es que él es inconverso. ¿Eso qué le va a importar al Señor? Pues sí le importa. No tiene que ser cristiano, no tiene que ser amigo tuyo. El solo hecho de que tú murmures contra alguien te daña a ti. Y es lo que quisiera poder enseñar en esta mañana. El pecado de la murmuración nos daña a nosotros, no al otro. No es buen negocio murmurar, entre otras cosas. Usted sabe que el último que se entera de lo que dicen de uno es uno. Usted sabe eso, ¿verdad? Cuando ya llega a los oídos de uno las cosas, lo sabe medio mundo. Y el que está murmurando está ahí cada vez que te beso, como que le da gastritis. Y le cae como mal la cosa, y si ve que Dios hace algo en tu vida, y si te ve prosperar, y si ve que te ascendieron en el trabajo, dice, pero ¿cómo es así? No soporto esto. Y el otro, ni idea. De lo más tranquilo el hermano o el amigo, de lo más tranquilo. El que murmura se está carcomiendo por dentro, se está consumiendo en su odio, en su envidia, en su celo insano. Y Dios está viendo. Como vamos a mirar más adelante, que Dios oyó la murmuración de esta pareja. Se necesita ser espiritual para poder cerrar nuestros labios. Y lo que Dios quiere enseñarnos a través del apóstol es que a quien se está dirigiendo en Santiago no es a gente no conocedora del evangelio, es a la iglesia que asiste allí. Pero una iglesia que se había abandonado al pecado de la murmuración. Para el apóstol, murmurar contra el hermano es murmurar contra la misma ley de Dios. Todo esto dentro de lo que murmurar es pecado para Dios. Porque Santiago dice que el que murmura está en contra de la ley de Dios. ¿Cuáles fueron los mandamientos o dónde resumió Jesús la ley? ¿En cuántos mandamientos? 2. ¿Cuáles mandamientos? Amar a Dios y amar a nuestro hermano, amar al prójimo. Cuando yo me levanto a murmurar contra alguien, estoy en contra del cumplimiento de ese mandamiento. No sé si me explico. Estoy quebrantando la ley de Dios que debo cumplir en mi vida. Cuando yo me levanto contra alguien en murmuración, estoy diciendo: lo que tú dijiste a mí me tiene sin cuidado, Dios. No me interesa. Por eso es que se le da la connotación de pecado. Por eso es que en Filipenses 2:14 Dios nos da una orden. Dice: háganlo todo sin murmuración ni peleas. Esto no es nuevo. La murmuración no es nueva, no es un pecado nuevo, está desde Moisés. Y Dios viene desde esa época lidiando con el hombre para que entendamos del daño que se causa, y no tanto en el tercero que te causas tú, porque tu vida se llena de amargura, se llena de resentimiento, de odio, termina siendo un pecador sentado en una congregación. Así de sencillo. Tristemente nosotros creemos que los únicos pecados que se cometen o que podemos cometer delante de Dios es adulterio, fornicación, robo o quitarle la vida a alguien. Pero la Biblia habla de otros pecados sutiles, como el que murmura contra su hermano.
tiene connotación de pecado porque rompe con la comunión de la iglesia del Señor. Voy a hacer una pregunta. Quiero que la respondan honestamente levantando su manito. ¿Cuántos de ustedes han sido víctimas de murmuraciones? Ya yo no tengo garganta para hacer la U siquiera, pero por allá le hicieron. ¿Qué sintieron cuando fueron víctimas de eso? ¿Dolor? ¿Rabia? ¿Odio? ¿Y contra quién lo sintieron? Con el que se enteraron de que estaba hablando de usted, ¿cierto? ¿Rompe o no la comunión el odio, el resentimiento, la amargura? ¿Podemos tener comunión con alguien que no lo soportamos, que lo odiamos, que estamos resentidos porque sé que está hablando de mí? ¿Podemos tener comunión? No. Y ese es el propósito, iglesia, de Satanás, trayendo el pecado de la murmuración a nuestras vidas, a nuestras congregaciones, a nuestra zona de trabajo, a nuestros ministerios, que se rompa el vínculo de la comunión que para Dios es importante, el que tú y yo podamos tener relación con nuestro hermano. Si el hermano hizo algo, yo tengo que llamar al hermano, yo tengo que confrontar al hermano. Si él decide cambiar, gloria a Dios. Si no decide cambiar, es su problema, pero yo hice lo que tenía que hacer. Es lo que Dios le juzga a María y a Aarón. No era que lo que ellos estaban diciendo era falso, es que no fueron al lugar adecuado. Y lo que hace es que la murmuración contamina tu corazón, porque es duro cuando tú sabes que dicen cosas de ti que pueden ser ciertas, pero que primero se entera un pueblo entero antes que tú. Eso duele. Es como si tú te enteraras que tu esposo o tu esposa le riega a medio mundo que tú no sabes cocinar, y tú todos los días haciendo tu arrocito, tu sopita de lo más ahí tranquila, y allá como a los 5 años de matrimonio te enteras de que ese hombre toda la vida ha dicho que tú no sabes hacer ni una sopa bien hecha. Eso te da dolor, o sea, tú no esperas eso, ¿cierto? O sea, te dan ganas de hacerle otra sopita. No. De prepararle un arrocito. No. Lo primero es que uno le dan ganas de decirle: ve a comer donde tú quieras, donde te sientas bien. Atrevido. Hiere la murmuración, daña la murmuración, contamina la murmuración. Hace años en este ministerio, hace años, estoy hablando de casi 10 años, como ministerio tuvimos un momento muy difícil. Estábamos iniciando obra, por primera vez obra en los Estados Unidos, y más que murmurar, empezaron personas a difamar, empezaron personas a hacer cosas incorrectas. Eso es lo malo de tener la Biblia en el mismo computador, en el mismo celular. Me den un permisito para hacer esto. Empezaron a regar, a murmurar de que nosotros nunca habíamos abierto una congregación en los Estados Unidos, que eso solo eran ideas que traíamos aquí, que eso lo que hacíamos era para nosotros tomarnos ese dinero. Dios sabe cómo tuvimos que luchar por tiempos, porque normalmente las personas que murmuran, el que está apurado. Yo creo que yo no voy a necesitar, me ayudan hermano, no voy a necesitar más la Biblia, así que me lo pueden apagar. Normalmente las cosas o las murmuraciones que más te duelen son las que vienen de gente cercana. Moisés había murmurado el pueblo muchas veces, pero ahora eran sus 2 hermanos. Y recuerdo que esa vez en mi corazón Dios tuvo que trabajar demasiado, porque fue tan difícil lo que yo oía decir de mi esposo. Yo conozco a mi esposo,
Yo sé quién es Él. Yo le conozco hace más de 30 años. Yo sé de lo que Él es capaz y de lo que no es capaz. Y cuando llegó a nuestros oídos de quiénes venían esas cosas, no lo podíamos creer. Era gente demasiado cercana, gente que sabía cómo nos comportábamos nosotros. Y se atrevían a decir que era como, eso le llaman un elefante blanco, así es. Que lo que teníamos era un elefante blanco que nunca había existido. Y yo decía, Dios, ¿cómo alguien puede decir algo así? ¿Cómo se pueden atrever a levantar? Y mucha gente en ese tiempo, porque fuimos los últimos en enterarnos, oyeron y creyeron tal vez, y se fueron de esta congregación pensando que tenían delante de ellos a un par de viles ladrones. A partir de ese momento mi esposo aprendió que él tenía que dejarme ser yo. Recuerda que él lo ha dicho, que muchas veces él quería que yo actuara como él. Él es callado, se traga las cosas. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que confrontar a la gente, porque si no mi corazón se daña. Y recuerdo que esa vez él me decía, Patri, no digamos nada. Y yo, no digamos nada, Patri, no digamos nada. Y en ese no decir nada, yo recuerdo que mi corazón se empezó a llenar de tanta rabia, de tanto resentimiento, de gente que había convivido con nosotros. Y yo decía, se necesita ser demasiado malo para poder inventar algo así de él. Y recuerdo que Satanás puso en mi corazón tanta prevención. Yo decía, si eso se atreven a decir gente que está cerca, ¿cómo no van a hablar los que están lejos? ¿Cómo podremos nosotros convencer a los que se fueron de que lo que han dicho de él no es verdad? Y cada vez que yo veía entrar a un creyente a ese lugar donde estábamos en ese entonces, había un signo de interrogación en mi corazón. Y yo decía, ¿quién sabe si él también habrá murmurado? Y por tiempo yo le dije a mi esposo, no quiero predicar en esta congregación, porque no sé quiénes son los que están realmente convencidos de esto. Eso es lo que Satanás quiere provocar con la murmuración. Que tu corazón se llene de dolor, que tu corazón se llene de resentimiento, que tú le pierdas la fe a la gente, que tú creas que si lo hicieron una vez lo van a hacer siempre, o que si lo hizo Pepe, todo el mundo lo hará porque Pepe lo hizo. Y un día Dios tuvo que hablar a mi corazón y decir, tú tienes que aprender a perdonarlo. Y con nombre propio me tocó llamar a esas personas. Le dije a mi esposo, yo me estoy asfixiando, yo me estoy muriendo por dentro, yo necesito decir lo que hay en mi corazón. Y fui a uno por uno de ellos y le dije, ¿de dónde han sacado tanto odio contra mi esposo? Den una sola prueba de que eso no es verdad. ¿De dónde sacan todo esto? Y tuvieron que venir y lloraban a pedir perdón. Y recuerdo que uno de ellos me decía, yo no sé por qué me dejé enredar. Puede ser que nos dejamos enredar, pero hay cosas que tú nunca vas a poder arreglar por más que te arrepientas. Y por eso es que hay que evitar convertirnos en gente que murmura, porque tú no sabes cuánto daño tú puedes causar en corazones. Tú no sabes cuántas personas salen de tu casa, de tu oficina, de tu congregación creyendo lo que tú dices o lo que dicen de ti. Y la pregunta es, ¿cuándo tendrán esas personas la ocasión de saber que eso no era cierto? ¿Sabes que por eso es que Satanás levanta en las congregaciones murmuración? Porque cuando el crédito, el buen nombre del ministro del altar se pierde, Satanás sabe que puede conquistar el corazón de la congregación. Porque cuando el que está allá no cree en el que está aquí, no va a oír la palabra de Dios. Y eso es lo que Satanás quiso hacer con Aarón y con María. Quiso hacer perder el crédito sobre la vida de Moisés para que el pueblo no lo siguiera viendo como líder. Pero la Biblia dice que Dios oyó la murmuración y Dios tomó cartas en el asunto.
La murmuración daña, la murmuración quebranta la comunión. A mí me resultaba difícil creer que alguien nos amaba realmente. Y más de una vez llorando yo le decía al Señor en esos tiempos, por eso yo no quería ser pastora. Nos hubieras dejado como evangelistas, hubiéramos seguido viendo milagros, predicando. Nadie se metía con nosotros, ni nosotros con nadie. Y Dios tuvo que hablar a mi corazón y decir, hay trigo y cizaña, y tú no puedes determinar quién es trigo y es cizaña, y tienes que aprender a perdonar. No fue fácil, hermanos. La mayoría de esas personas se quedaron asistiendo en nuestra congregación por mucho tiempo. Hoy en día, gracias a Dios, algunos están fuera, y cosas que Dios permite, gente que habló tanto, que dijo tanto, el día de hoy aún fuera, desde otros países nos escriben para que oremos y le pastoremos a distancia, porque han tenido un trato de Dios en sus vidas muy fuerte. Hay que ver la murmuración como Dios la ve, como un pecado que daña, como un pecado que contamina al otro, como un pecado que te contamina a ti. En estos días se me acercó una hermana y me dijo algo que yo no sabía si me daba risa o rabia. Se me acercó llorando y me dijo, pastora, ¿tú me amas? Sí, hermana, yo te amo. Me dice, ¿sabes? Alguien en esta congregación me ha dicho que los pastores en este ministerio no me aman porque yo no tengo plata, porque no tengo casa y porque no tengo carro. Por eso digo que no sabía si reírme o si molestarme. Yo la quedé mirando y le dije, ¿sabes? La persona que te está diciendo eso no solo no te ama y quiere contaminar tu corazón, no tiene ni idea quién es el ministerio que está aquí arriba. Ninguno de nosotros, hermanos, sin excepción alguna, ninguno de los pastores que estamos en este ministerio venimos de cuna de oro. La gente ve la gloria pero desconoce la historia. Y como le decía a los hermanos en la reunión anterior, nosotros sabemos de dónde nos sacó Dios. Nosotros somos testigos que Dios escoge a lo vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen muy sabios. Nosotros sabemos lo que es sentir hambre. Nosotros sabemos lo que es tener que arrodillarse todos los días para ver un milagro de provisión en las comidas. Nosotros lo sabemos. Pero la gente nos ve el día de hoy y dirán, no, esos pastores no tienen ni idea. Sí tenemos idea, yo sé lo que se siente. Yo sé el ardor que da tener hambre. Yo sé lo que es tener que esperar que Dios haga un milagro para que Dios provea para la leche de mi hijo. ¿De dónde alguien puede tener un corazón tan dañado para decir que en este ministerio no se aman a los que no tienen dinero? Tendríamos que desconocer la misericordia de Dios sobre nuestras propias vidas. Y es obra de las tinieblas el que murmura de esa manera. No tiene amor de Dios en su corazón. ¿Cómo se exponen a dañar una vida? Gracias a Dios porque esa mujer se atrevió a acercarse. Pero ¿qué tal si no se atreve y se va creyendo que aquí nadie le ama? Daremos cuenta a Dios de la sangre de esas personas. Daremos cuenta a Dios de los que se van y reniegan de Dios por causa de nuestras murmuraciones. Un día Dios se levantará en juicio. Yo creo que es hora de tratar este tema como Dios lo ve. ¿Sabe? Porque nos hemos acostumbrado. Hablaba ahorita con un joven afuera y me decía, pastora, como tú dices, es tan sutil que a veces sin darnos cuenta empezamos una conversación mal y terminamos hablando de alguien. Hay que aprender a decir, para.
Cuando nos demos cuenta que quieren venir a hablar de alguien, y si es un pecado, ve donde la persona que está pecando, y si no se corrige, acude a sus líderes. Porque murmurar no es callarte ante el pecado. No, es que la pastora quiere que no digamos nada. No, lo que quiero que aprendamos, porque es lo que la Biblia enseña, es que lo hagamos en el lugar adecuado. Y yo declaro en esta hora, iglesia, que Satanás no va a poder destruir tu vida, ni esta congregación, ni este ministerio. Y hemos decidido como ministerio que le vamos a decir pecado al pecado, y que no vamos a aceptar que esa sutileza de Satanás siga destruyendo vidas por las que Cristo murió. Y hemos decidido confrontar al que murmure, sea quien sea. Lo vamos a traer. Y ya hemos empezado, créanlo. Y hemos confrontado y le hemos dicho: ¿usted por qué está diciendo eso? Pruebe eso. Porque pensamos que tenemos el derecho de coger a alguien y hablar mal de él, y después venimos y levantamos manos: Señor, yo te amo. Dios sabía el corazón de María y de Aarón, y estaban celosos por Moisés. Tenían envidia por Moisés, porque para ellos Dios le daba un trato especial a Moisés. Y tal vez era así, pero era que Moisés era especial con Dios. Moisés, Dios lo consideró su amigo. La primera vez que yo leí esto de Moisés, fue tan impactante en mi vida, que Dios diga de un ser humano: él es mi amigo. Y cuando usted ve la historia de Moisés, usted va a descubrir que Moisés, Dios dice de él que era el hombre más manso y humilde en toda la tierra. Que Moisés era íntegro, que se guardaba en rectitud en medio de su pueblo. Eso es lo que hace diferencia, y eso es lo que la gente a veces no puede entender. Y simplemente se llenan de amargura y de resentimiento. ¿Por qué la gente murmura, pastora? Bueno, lo primero, por carnales, eso es lo que dice la Biblia. Pero sabe que a veces no lo hacen creyendo que son carnales. Hay veces creen que son muy espirituales. Eso es lo que creía Aarón y María. Ellos tenían celo, preocupación por el reino, por el destino del pueblo de Dios. Estaban, según ellos, estaban poniendo el nombre de Dios en alto cuando se levantaban a murmurar contra su hermano. Ya les pregunté, ¿era verdad lo que decían o no de Moisés? Sí, era verdad. Moisés estaba casado con una mujer que no era de su pueblo. Dios había dicho que no lo hicieran, Dios lo había dicho, pero bueno, Dios es soberano, y si se lo permitió a él, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Y eso es lo que a veces no logramos digerir. ¿Por qué Dios a algunas personas en nuestra concepción los premia? Los tiene como especiales. Y nos llenamos de un sentimiento de justicia. El murmurador tiene un pensamiento todo el tiempo de justicia. Es que no es justo. Usted ha oído algunos, eso no vinieron acá. Pero usted oye a algunas personas así: mira, hermano, es que no es justo eso. No, de verdad a mí no me parece justo lo que está pasando. Cuando usted oiga a alguien decirle: no me parece justo eso, corra, hermano, que lo que viene es murmuración. Corra. Porque cuando yo digo no me parece justo lo que Dios hace con otra persona, le estoy dando a Dios el calificativo de injusto. Increíble. María pensaba que Dios no era justo teniendo a Moisés, a pesar de ser desobediente a sus normas y a sus leyes, lo tenía como líder. Ella no podía entender por qué Dios con Moisés le daba esas preferencias. Y su corazón se llenó de envidia. ¿Sabe que la esposa
Séfora es el nombre de ella, ¿verdad? Séfora, espero que sea Séfora. O sea que yo siempre les cambio los nombres a los personajes. Séfora, dicen que era una mujer de color, era morena. Y parece que además nuestra hermana María era como medio racista. Entonces no le cayó bien la cuñada, porque por ahí empezó todo. Ella se agarró fue de que era una mujer cusita. Y el otro que empezó a oír y tenía ya algo como acá en el corazón, porque es que el diablo sabe cómo los une. Un murmurador siempre encuentra un resentido. Créanlo. Ese es el dúo dinámico de ese pecado sutil. Resulta que Aarón, eso dicen los historiadores, que Aarón no había sido escogido por Moisés para a su vez llamar a los 70 líderes del pueblo que habían sido nombrados. Y no le gustó eso a Aarón. O sea, el que servía de boca para Moisés delante del faraón era Aarón. El que Dios había escogido para que le abriera el camino a Moisés era Aarón. ¿Cómo es que ahora mi hermano me excluye de la elección? Y había ahí una espinita de incomodidad. Y vino Satanás y se unió con el descontento de la racista. Y empezaron, por ahí empezó todo. Se unieron ellos dos y cuando vieron a ver, habían armado una tremenda murmuración. Dios los oyó, pero ellos creyeron que estaban haciendo algo adecuado. Se sentían con un sentimiento de justicia. Nosotros estamos haciendo lo correcto. Es más, si nosotros no empezamos a decirle esto a los demás, puede ser que otros vengan y entren en este mismo desorden de traer gente de otros pueblos a nuestro pueblo. Y entonces el Señor se va a desagradar. Qué espiritual, qué envidiosos eran. Y todo bajo una fachada de espiritualidad. Por eso digo que es tan sutil que se confunde con peticiones de oración. Y a veces las personas más espirituales caen sin darse cuenta en este pecado. El que murmura considera que no se le está dando el pago adecuado o castigo al que está actuando mal. ¿Cómo era posible que Moisés, en desobediencia por estar casado con esa mujer, Dios todavía lo tuviera como líder de ellos? Realmente no eran más que celos y envidia en el corazón de estos dos hermanos. Dios lo había escogido para ser el líder de ellos, siendo el menor de ellos tres. ¿Sabía eso? Moisés era el menor, María fue la que fue allá a buscar a la hija del faraón. ¿Recuerdan la historia? Él era el pequeño de los tres. Y todo eso empezó a aflorar. Bueno, ¿y cómo este muchachito que lo vimos crecer? Es más, diría María, yo que le salvé la vida. Y mira ahora, Dios lo escoge a él. Dios no se limita ni por tu estado, ni por condición, ni dónde hayas nacido, ni cómo naciste. Cuando Dios tiene planes contigo, Dios te va a colocar en el lugar que Él ha decidido. No importa que seas el último, el más pobre, el que menos sabe. Si Dios tiene propósitos para ti, nada ni nadie podrá impedir que Él realice sus propósitos en su vida. Hay que descansar en Dios. Nada ni nadie te podrá destruir. No habrá murmuración, no habrá calumnia, no habrá infamia que detenga el avance de Dios a través de la iglesia. Pero hay que cuidarse de ser amigos de Dios, como Moisés. El que murmura procura satisfacer sus propios intereses. Si pueden buscarlo rápidamente, ya yo mandé la Biblia escandalosa para allá. Judas 16 dice: estos critican y se quejan de todo, y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho. Me llamó la atención porque esto es cierto. Una persona puede estar murmurando de ti y viene donde ti, te da unos abrazos. Te amo, y uno siente, oh, que me parte.
te amo. Y ese amor así, te amo, el amor del Señor, es como con fuerza y te estampa unos besos sonoros, como dice mi esposo. Esos besos sonoros hay que tener cuidado, porque necesitan acallar su conciencia, necesitan que tú no sepas que Él es el que está promoviendo eso. Es lo que nosotros en nuestra tierra llamamos que llegan donde ti. Eso. El otro está mejor. Eso es lo que dice Judas. Pueden hablar mal, pero por el otro lado a ti te demuestran lo contrario cuando necesitan estar del lado tuyo. Solo están buscando su propio interés. Se molestan de no tener, o en el caso de ellos se molestaban de no tener los mismos privilegios que Dios se le había dado a Moisés. Ya termino diciéndoles cuáles son las consecuencias de la murmuración. Versículo 12 de Números dice que Dios los oyó. Antes tal vez que otras personas pudieran oír a Aarón y a María murmurar contra Moisés, ya Dios se lo había oído. Iglesia, escucha esto. Dios ha oído las murmuraciones que se han levantado contra ti. Dios las ha oído. Y Dios también ha oído las murmuraciones que nosotros hemos levantado contra alguien. Dios las ha oído. Dios la oyó y Dios los llamó a cuenta. Dios los amonestó. En el original, cuando dice que Dios los llamó, usa una frase de manera súbita. Aarón y María no sabían, no esperaban que Jehová los iba a llamar. A veces nosotros creemos que podemos murmurar y no va a pasar nada, porque tal vez la primera vez no pasó, ni la segunda pasó, pero Dios puede aparecerse de manera súbita en nuestra vida. Creemos que vamos a estar vivos hasta 90 años y nos vamos a morir ya de ancianitos, longevos totalmente. Pero no sabemos de qué manera y en qué momento Dios nos llame a cuenta. Y ojalá nos encuentre con un corazón sano y no como Aarón y a María. Dios le aclaró la posición de Moisés, la posición de ellos, para que no hubiera duda alguna que era Dios el que lo había puesto allí, y Dios los castigó. La Biblia dice que la ira de Dios descendió contra ellos, porque es que la murmuración descalificaba a Dios en su decisión de escoger a Moisés como líder. Y a Dios no iba a permitir eso, que ellos descalificaran su elección. ¿Saben lo que les pasó a María? ¿Recuerdan qué les pasó? Le dio lepra. Yo digo que María afloró a través de la lepra lo que tenía en su corazón. Solo Dios permitió que esa lepra saliera a su cuerpo, pero eso estaba en el corazón. ¿Por qué Dios castigó de lepra a María y por qué no a Aarón? Porque parece ser que el que inició todo fue María, y Aarón se dejó llevar. Pero a partir de ese momento Dios estableció también en Aarón una conducta irreprensible. O sea, le dijo: o caminas o caminas. Porque Dios es justo. Y Dios sabe cuándo nosotros, sin darnos cuenta, nos dejamos involucrar en el corazón lleno de lepra de otras personas. Pastora, eso es fuerte, eso es lo que la Biblia enseña. Hace 2 noches me hicieron llegar un video. Yo no lo podía entender. Crean lo que todavía es, y me siento molesta. No me imagino cómo hay gente que puede agarrar un medio como la televisión, en vez de usarlo para salvar vidas, para restaurar familias, lo coge para murmurar de otras personas. Un hombre afirmando que un ministro reconocido en el mundo
era un hijo del diablo, caído, mejor dicho, era Luzbel II, atribuyendo los milagros y el obrar de Dios en su vida como una obra de Satanás. Mira, hermano, tú puedes que no estés de acuerdo con algo que enseña a alguien, pero ¿quién somos nosotros para atribuirle a Satanás algo que una persona hace? ¿Quiénes somos nosotros para saber si alguien es de Dios o del diablo? Ustedes recuerdan que cuando el Señor dijo, Jesús dijo, que ni los ángeles podían separar el trigo de la cizaña. Solo el Padre conoce el corazón de los hombres. ¿Quiénes somos nosotros para atrevernos a murmurar de esa manera de alguien que no sabemos si el Espíritu de Dios es el que está morando en su vida? Eso es demasiado peligroso. Si está obrando mal, Él dará cuenta a Dios. Nuestro deber es orar. Dios, sácalo del error si creemos que es un error. Y si tienes la oportunidad de confrontar a tu hermano, confróntalo. Pero no te pongas a través de un medio masivo a decir que es un hijo del diablo. Solo Dios conoce. Y Dios hizo diferencia entre Moisés, Aarón y María, porque Dios conocía el corazón de Moisés, conocía la lepra del corazón de María, conocía el corazón también de Aarón. Y Él dio a cada uno. A Moisés no solo lo defendió, sino que lo levantó. Y le dijo a ellos: con ustedes yo hablo a través de la profecía, a través de sueños, pero no así. El versículo 7 dice: no así con mi siervo, del cual hablo cara a cara, face to face, cara a cara. De los que Dios conoce y habla cara a cara, Él no va a permitir que nadie se levante contra ellos. Así que podemos descansar en que Dios todo lo conoce y Él obrará. Que Dios nos ayude a tener un corazón sano y que podamos detener este pecado tan sutil llamado murmuración. Amado Jesús, gracias. Gracias en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, yo ruego que te levantes con poder en medio de nosotros ahora. Señor, que tú restaures vida, que tú restaures corazones. Tú viste la mayoría de las manos que se levantaron, que han sido víctimas de este pecado. Han murmurado de ellos, Señor. Y todo lo que esto produce, todo el dolor, la rabia, Señor, la incertidumbre, las dudas que vienen a nuestro corazón, sánalos hoy, Señor. Vuélveles la fe en los hombres y mujeres, que ellos sepan que no todos son iguales, que hay gente verdadera que te ama y que los ama, Señor. En el nombre de Jesús, ruego que nos perdones si nosotros hemos sido lo que hemos producido el dolor a través de la murmuración. Sana también nuestros corazones y ayúdanos a tener corazones limpios, puros, corazones que confronten en vez que murmuren, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta congregación es una congregación sana, Señor, que tiene discernimiento, que coloca un alto al pecado, Señor, que va al lugar adecuado, que viene a tu presencia, Señor, que confronta al hermano. Y yo declaro que Satanás no tiene poder para destruir vidas, Señor, ni para destruir destinos, Padre de la gloria. Que todo lo que se levante contra ellos para mal sea quebrantado ahora, en el nombre de Jesús. Toda lengua que se levante contra ella delante de ti caerá, Señor, dice tu palabra, porque tú eres galardonador de aquellos que te aman, Señor, y tú eres defensa para el que espera en ti.
en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y les conceda paz. La pastora Uri con nosotros.